Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Alejandro Reyes haciéndome presente el día de hoy para mostrarles una presentación más de la que está haciendo Sony Latinoamérica en las oficinas de Miami. Hoy día me encuentro con mi amigo Gonzalo Gamio, el cual está a cargo de hacer toda la parte de switcheo y todo ese tipo de cosas. Bien, el día de hoy vamos a hablar de monitores profesionales y primeramente hablar de monitores profesionales necesitamos saber dónde yo voy a utilizar ese tipo de herramientas. Es una de las mejores partes que tenemos que pensar como usuarios, así como vemos para comprar una televisión o una computadora, esto sería lo mismo. Un monitor profesional es necesario para hacer producciones correctas y monitorear adecuadamente. Actualmente Sony tiene catalogados diferentes áreas de trabajo, como ven ustedes en la lámina. Vamos a ver que tenemos altos presupuestos, producciones de gran escala. Vamos a ver que se pueden hacer producciones de bajo presupuesto y producciones de escala moderada. Quiere decir que cada segmento se debe utilizar la cámara correcta y los monitores adecuados para poder ver ese tipo de características. Por supuesto, como ven ustedes, la más alta, que es la de altos presupuestos, lleva equipo profesional, equipo de canales de televisión para grabar fútbol, novelas, etc. Y por supuesto las producciones de gran escala son aquellas donde se utilizan cámaras de cinematografía digital y que están basadas a grabación de archivo y poder hacer corrección de color. Otro punto más eficiente es el de bajo presupuesto y de producciones de escala moderada, donde podemos hacer documentales para compañías, para colegios y todo ese tipo de cosas, reportería, andar en la calle, grabando, youtubers, etc. Entonces, Sony tiene esos tres niveles de producciones que se pueden hacer. El número uno, lo que le llamamos producción en vivo, que es SR Live, que es la producción que se hace para fútbol americano en vivo para capturar HD y HDR simultáneamente. Y también estamos trabajando lo que se llama basado en archivo, como mencionaba, para poder hacer comercialización o grabaciones para Netflix, Amazon, Hulu y demás medios de producción de películas. Y la parte de abajo que ven ustedes que dice instantáneo, flujo instantáneo para HDR, son todas aquellas cámaras pequeñas como la Z9, la Z90, la Z150, Z280, ese tipo de cámaras que permiten hacer grabaciones rápidamente en HDR. Bien. Como mencioné anteriormente, Sony está trabajando en preparar diferentes flujos de trabajo. En esta lámina que ustedes están viendo aquí, podemos ver los tres flujos de trabajo completamente que podemos nosotros desarrollar. En cualquiera de los tres flujos necesitamos una cámara correcta y un monitor necesario que me deje capturar lo que yo estoy viendo o capturando directamente en mi cámara. Tenemos desde la parte de arriba hacia abajo el flujo de trabajo basado en archivo, el cual, como mencioné anteriormente, lo graban las grandes compañías de cinematografía para pasarlo a televisión o en cine. Y caemos a la casa. En la parte del centro, que es SR Live, vemos que son las producciones que hacemos en vivo con nuestras cámaras como deportes, novelas, etc. Y se están transmitiendo directamente en un formato estándar HDR con nivel estándar de rango dinámico o también con rango dinámico alto que sería HDR. Y la parte inferior serían las producciones de media, como dijimos, las escuelas, de las empresas que hacen sus videos corporativos, y en ese momento podemos trabajar inmediatamente con HLG, editar y mandar al aire. Bien, ¿qué es HDR y qué es SDR? SDR se refiere a lo que es estándar rango dinámico, y esto quiere decir que en su imagen ahorita que tiene en la pantalla, del lado izquierdo que dice SDR, ese es el nivel normal que vemos actualmente en nuestras televisiones. Cuando vemos un partido de fútbol, la televisión y las cámaras trabajan a cierto nivel de brillo, que serían 100 nits. Ese es un estándar para todas las televisiones que tenemos actualmente en casa. Cuando yo voy a trabajar en HDR, quiere decir que la cámara con la que voy a capturar y el monitor, en mi caso el televisor en mi casa, tienen un rango dinámico más grande. Estoy sobrepasando más de 100 nits. Puedo llegar a 1000 nits, 350, 450 nits, dependiendo el televisor que tenga yo en casa nuevo o el equipo de producción que tenga yo en mi canal o en la unidad móvil. Bien, ¿qué es lo que estamos ofreciendo ahora? Estamos ofreciendo diferentes líneas de monitores para que ustedes tengan el nivel correcto que necesitan para trabajar en comerciales, en película, en salas de producción, en salas de corrección de video y también para poder checar a nivel, como dijimos, producción medianas, baja escala, poder hacer la evaluación del video. Bien, el día de hoy vamos a tocar lo que es el LMD A170, A220 y 240. Estos monitores son también de última tecnología y lo más importante, son de HDR. En este caso son de HDR, capturan hasta 1080, 60 progresivo y me permiten a mí tener una parte para poder cambiar unas tablas de transferencia eléctrica ópticas y poder ver
en este caso HDR. Y vamos a ver eso también más adelante. Entonces vean, esa es la línea de monitores de arriba hacia abajo, como los tengo diferentes escalas o diferentes presentaciones para clientes. Bien, el concepto que estamos presentando el día de hoy es ofrecerles a ustedes que tengan un monitor de bajo costo y que permita capturar HD y HDR. Por supuesto, puede ser que aquí en línea ya haya muchos compañeros trabajando en la parte de cinematografía digital o en cualquier actividad de televisión y ya cuentan con el monitor. Bueno, tienen que actualizarlo a la versión 3. La versión 3 me va a dar lo que es alto rango dinámico, me van a soportar curvas de transferencia como HLG, curvas de PQ, curvas de SLOC 2, SLOC 3 y SLOC 3 Live, que es lo que vamos a ver nosotros más adelante. Bien, un punto muy importante de este monitor es de que el monitor en la parte de macheo de color o igualdad de colores se va a basar en el macheo de color de los monitores Broadcast BBM HX310 y BBM X300. Esa es una gran ventaja que se tiene, puesto que permite que nosotros podamos hacer un trabajo correcto sin necesidad de gastar 20, 30 mil dólares en un monitor de un nivel más grande. Por supuesto, la versión 3 es gratis. Ustedes lo pueden hacer, pueden descargar el software en internet y si ya tienen el monitor, pueden ir con la gente que les vendió el monitor, representante de Sony, para que les haga la actualización. Lógico, tendría que pagar la mano de obra, pero su monitor quedaría actualizado para trabajar en HDR. Bien, como mencioné anteriormente, esta versión 3 trae muchas ventajas. Número 1 es que podemos trabajar en cualquier nivel de producción, cinematografía, broadcast, edición, reportajes, colegios, en la casa también si quiero hacer un trabajo profesional, puedo ocuparlo. Y lo más importante, como les decía yo, en HDR, ahora el monitor cambia el estándar de 100 nits hasta 350 nits en el caso del A240 y del A170. En el caso del LMD A220, este monitor solamente puede capturar hasta 230 nits, que es como lo vemos en la imagen. Por supuesto, en la parte inferior ustedes pueden ver que el monitor maneja diferentes espacios de color, maneja side by side y por supuesto maneja lo que se llama falso color. Esto caracteriza que el monitor me puede servir también como una forma de onda para saber si mis niveles de blanco están correctamente en un nivel adecuado y no me estoy sobrepasando de esos niveles. Bien, he tocado algunos puntos de espacio de color y tablas de transferencia. Esto se llama funciones de transferencia. ¿Y qué son? En este caso hay la tabla de OETF y EOTF. Esto quiere decir que la cámara principalmente se encarga de capturar la señal de video. Esa señal de video o brillo se convierte en datos y esos datos se almacenan o se transfieren para reproducirlos en vivo al aire. Y también lo que tenemos en este caso son las curvas de observación, que serían las EOTFs. Quiere decir que EOTF es la curva óptica eléctrica donde captura la cámara el video y se convierte en datos. Y la eléctrica óptica es la información que le ponemos a los televisores, a los monitores y la vemos con brillo o imagen en nuestras casas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, estas curvas que ustedes ven aquí me están mostrando las dos. OETF es la curva que está del lado, de su lado izquierdo de la pantalla. Esto se refiere a todas las curvas de entrada que me puede seleccionar una cámara, que es HLG, PQ, SLOC 3 y 709 como estándar. Y el eléctrico óptico transferencia, que es la curva de la derecha, me va a mostrar todas las curvas que mi monitor me puede leer. En este caso, nuestro monitor LMD A240 tiene esa característica de poder leer diferentes curvas que vamos a mostrar más adelante. Bien, en este caso las curvas que se utilizan para recepción en nuestras casas es la curva de PQ, es una curva que se llama cuantización porcentual. Esta curva no llega a nuestras casas al aire, vía aérea. Simplemente ese tipo de curva se utiliza, por ejemplo, cuando vamos a observar la gente que graba para Netflix, para Amazon, para Hulu, producciones cinematográficas, es la gente que ocupa este tipo de curva para poder hacer HDR. En el caso de nuestras casas, nosotros sí en nuestras casas vamos a poder ocupar Dolby, Dolby 10 y HLG. Este tipo de curvas son las que se necesitan para nuestra casa para poder ver HDR. Quiere decir que si yo tengo un televisor viejo, ¿puede ver HDR? Claro, puedo ver HDR. Sin embargo, la gente que transmite HDR en HLG en una televisión plana viejita, no tengo la curva de HLG porque no es alto rango dinámico. Sin embargo, voy a poder ver HDR en un nivel de contrastes. Voy a ver todos los niveles de los blancos, las nubes, pero va a faltar un poco de color porque el televisor no tiene la curva de color para ver HLG, pero lo puedo ver. Sin embargo, eso es algo excelente, poder tener esa oportunidad.
Claro que si yo cuento con una pantalla nueva de 4K, ya que tiene HDR, HLG se puede leer sin ningún problema. Bien, nosotros en Sony estamos basados en la curva de S-Log3. Esta es una curva mucho más grande que se utiliza en las cámaras de cinematografía digital y permite que el rango dinámico de las cámaras pueda subir hasta 1300%, lo cual permite que podemos capturar altos contrastes y podemos ver, en este caso, la producción de HDR. S-Log3 es base fundamental en la producción en vivo para partidos de fútbol y el cliente decide si va por PQ o HLG. S-Log3 no es una curva que se puede transmitir a las casas. Sin embargo, ya vimos que HLG se puede transmitir y esa es la idea, que la gente podamos ver HDR con HLG en nuestras casas. Bien, en este caso es importante que tengamos un espacio volumen de color. Todo lo que nosotros vemos en nuestra casa en HD está basado en la curva de 709. 709 es el espacio de color que ustedes ven en esa lámina, es la más pequeñita. Y el espacio más grande es el espacio de I2R 2020, que ese es el espacio de color para 4K. Sin embargo, yo puedo hacer HDR con espacio de color 709 o 2020. Por supuesto, 2020 me va a dar mucho más gama, una amplia gama de color y se va a ver fabulosa la televisión, los comerciales, en este caso los partidos de fútbol, etc. Bien, ¿qué es lo que tengo yo actualmente en nuestras casas? En nuestras casas estamos viendo este tipo de imagen, un espacio de color 709 y como ustedes ven en esta lámina, vamos a ver que tenemos una captura de la sala de la casa y la ventana de que estamos hacia la calle se ve, en este caso, reventado el blanco. Yo como producción tengo que decidir o veo adentro o veo afuera, pero si yo veo adentro, afuera se va a ver quemado como estamos viéndolo ahí. Cuando trabajamos en HDR vamos a ver que el rango dinámico de la cámara va a crecer entre espacio de color y rango dinámico. Eso quiere decir que ahora yo en casa puedo ver el interior de mi casa y puedo ver lo que está atrás en la ventana. Este tipo de curvas, que son las que se manejan en HLG, S-Log3 y PQ, permite que HDR sea posible poderlo ver en televisión, en películas, en cine, etc. Bien, la versión 3 de nuestro monitor les permite a ustedes poder ver todo este tipo de cambios que ha hecho Sony en la tecnología de este monitor. Por lo cual, ahora vamos a mostrarles la señal de los dos monitores. Vamos a mostrarles primero la señal de SDR, para que ustedes vean la señal de SDR en sus casas. Esta señal de SDR está basada en 709 y por supuesto el día de hoy estamos capturando aquí el aeropuerto de la ciudad de Miami y estoy subiendo yo el iris de la cámara que tengo afuera. Si se dan cuenta, el cielo se nubló. Lo que voy a hacer es subir el iris para que la imagen se vea correctamente. Sin embargo, yo al subirla para poder ver los árboles y poder ver el aeropuerto, automáticamente las nubes se queman. Ya no las veo, ¿ok? Ahora, si nosotros hacemos el cambio al monitor de HDR del lado derecho de su imagen, en este caso el monitor tiene un rango de contraste mucho más eficiente. Si ustedes se dan cuenta, se puede ver la parte de los árboles, el agua, el reflejo del agua, la pista del aeropuerto correctamente y sin ningún problema podemos ver las nubes. Vamos a ver, vamos a pedirle a nuestro amigo Gonzalo que nos haga favor de hacer la mezcla de las dos señales para que podamos ver la imagen. En esta imagen que les vamos a mostrar, ustedes del lado izquierdo de su pantalla tienen el aeropuerto, tienen la torre de despegue. Si se dan cuenta, ahí los árboles se ven bastante oscuros. Se ve bastante oscuro en la parte de abajo. Y la parte de la derecha, esta es la curva de HLG. Si se dan cuenta, se ve mucho más color, se ve toda la parte de la sombra, se ve correctamente. Por supuesto, hay algo interesante. Recuerden que estoy capturando HDR con la curva de HLG. Sus teléfonos, su computadora, su televisor de la casa tiene espacio de color 709 y es un estándar para transmisión de HD estándar. Y la que están viendo del lado derecho es una transmisión de HDR con curva HLG. Por eso es de que ustedes pueden ver una diferencia de niveles, se puede ver como medio gris. ¿Qué es lo que pasa? La cámara agarra un rango dinámico mucho más grande y pareciera que le hace falta color, pero no. Eso me permite a mí que yo puedo tener muchísima característica en los altos contrastes, ¿ok? Bien, vamos a regresar a nuestras láminas. Bien, como acaban de ver ustedes ahorita, el espacio de color es súper importante. Esta pirámide que ustedes ven aquí, todas esas pirámides, son espacios de color diferente. Una ventaja que se tiene en este tipo de monitores de la familia LMD A240, A220 y A170
es que el monitor puede capturar todo ese tipo de curvas que ustedes tienen al frente. Puedo yo capturar I2R 2020, DCI-P3 y puedo yo compaginar en color y características con un monitor broadcast como es el BBM HX310 como estábamos comentando. Eso permite que podamos tener bastantes buenas características. Ahora bien, regresemos a nuestro monitor, en este caso de HDR. El monitor de HDR tiene una característica súper importante. Yo ahorita en el monitor estoy capturando HLG y yo podría cambiar el espacio de color o podría yo hacer los cambios directamente sobre el menú de la pantalla que tengo yo aquí. Vean, aquí tengo espacio de color 709 y tengo I2RBT 2020. 2100 que es HLG. Si yo me meto a cambiar las curvas de gama, van a ver que el monitor presenta diferentes características. Por supuesto que yo como operador tengo que seleccionar el espacio de color correcto y la tabla de gama correcta para el trabajo que estoy haciendo yo. Ese es PQ. Dijimos que PQ tiene más de 10.000 nits, es una tabla de gama muy grande. Y aquí tengo HLG, ¿ok? Entonces, eso permite que yo puedo seleccionar correctamente la tabla de gama y el espacio de color en el cual voy a trabajar. Estoy cambiando la tabla de color a 709 a 20, de 709 a 2020. Eso va a permitirme que voy a tener más color. Sin embargo, ustedes puede ser que lo vean degradado, en este caso en su pantalla de su teléfono, ¿ok? Como ustedes ven, el espacio de color, la tabla de gama son importantes en este caso para la producción de tener HDR. Bien, ahora el monitor me permite a mí jugar con la función de contraste. Si yo subo aquí más ganancia en el monitor, yo puedo jugar con el nivel de contraste para ajustar mi nivel de HDR que yo quiero monitorear. Esto me permite de ir de 100 nits hasta 350 nits directamente sobre el ajuste del monitor. De esta manera yo puedo jugar para monitorear correctamente la apertura de iris o la apertura de ganancia que tengo yo directamente sobre mi cámara, ¿ok? Entonces esto facilita mucho la operación de trabajar en la calle con ese tipo de monitores. Quiere decir que yo trabajaré fuera de la calle con altos contrastes, aunque el sol me esté pegando directamente, voy a poder trabajar sin ningún problema si trabajo en HD, HDR. Bien. Quiere decir que estos monitores pueden trabajar con curvas PQ para poder checar 350 nits o hasta 1000 nits visuales y compararme con el BBM como estábamos comentando. Y también puedo trabajar con curvas de S-Log 3 y HLG como se ve aquí. Cada curva, que ustedes la van a ver bastante pequeñita al aire, me permite indicar hasta dónde está recortando el monitor los altos niveles de contraste para hacer las curvas especiales de HDR. Bien, beneficios de tener HLG y tener un monitor directo de HLG HDR. Número 1, me permite a mí, en este caso, monitorear, dijimos, directamente a bajo costo, HDR con HLG, y puedo yo evitarme muchas cosas. Si yo tengo una cámara PXW Z90, por ejemplo, voy a hacer lo que se llama HLG instantáneo. Voy a poder capturar HDR directamente, editar y mandar al aire o al corporativo o a mi escuela. Si tengo un monitor de estos es fabuloso. Eso me permite que yo me evite todo el proceso que tengo que hacer para editar, para colorear y mandar a HDR. En este caso, recuerden, HLG es una curva de visualización para HDR que podemos ver en nuestras casas actualmente. Si todos cuentan con un monitor o televisor de HDR consumer, vamos a poder ver ese tipo de cosas. ¿Ok? Bien, por otro lado, como ustedes ven en esta lámina, en la parte inferior, directamente capturo en mi cámara y automáticamente voy y lo conecto al televisor de HDR 4K que tengo en mi casa y absolutamente puedo ver lo que sería HDR. Bien, no sé si hay preguntas. Nosotros estamos trabajando directamente aquí en vivo. Si hay preguntas, por ejemplo, están mis demás compañeros trabajando o adelante, yo contestaré sus preguntas para poder tener cualquier respuesta a sus dudas o comentarios que se tengan. Sigan con nosotros, vamos a continuar nosotros en Facebook y vamos a hacer más cosas más adelante sobre monitores, sobre cámaras, para que ustedes tengan suficiente información. Pero el día de hoy, eso es todo por nuestra parte. Esperamos que ustedes hayan, en este caso, disipado un poco de dudas lo que es HDR y puedan hacer HDR en sus casas. Recuerden que ahorita en estos tiempos de estar en casa es para estar trabajando, estar haciendo ejercicios, pero también para estar creando cosas creativas en la parte de video. Por mi parte es todo, también por la parte de mi compañero Gonzalo que está en la parte posterior. Y bueno, nos despedimos desde Miami.
Sony Professional Solutions para Latinoamérica, estamos aquí. Muchas gracias.